Lo que estás a punto de escuchar no es solo una guerra. Es el inicio de una crisis global que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Escasez, caos económico y decisiones que podrían desencadenar consecuencias irreversibles, y nadie te lo está contando así. Si quieres entender lo que realmente está pasando, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios, porque esto apenas empieza. Lo que estamos presenciando en esta campaña aérea, vista desde la distancia, sigue un patrón que ya hemos observado anteriormente en las operaciones militares modernas. Llega un punto en el que la fuerza aérea agota los objetivos militares genuinos, y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue? Es en ese momento cuando comienza un proceso preocupante, la justificación de ataques contra amplias infraestructuras que en realidad carecen de valor o utilidad militar significativa. La lógica es simple, aunque profundamente problemática. Se ataca aquello que es visible, aquello que no se mueve. Y así, lo que parece desarrollarse no es una estrategia militar precisa, sino un intento más amplio de debilitar a un país en su conjunto, destruir su infraestructura, deteriorar las condiciones de vida de su población y ejercer presión a gran escala. Sin embargo, si analizamos los resultados con rigor, la conclusión es clara: no se han alcanzado los objetivos proclamados. A pesar del discurso oficial, los logros estratégicos son, en el mejor de los casos, cuestionables. De hecho, en lo que respecta a la capacidad nuclear, la consecuencia podría ser exactamente la contraria a la deseada. Es altamente probable que, una vez finalizado este conflicto, Irán acelere el desarrollo de un arma nuclear. La lección que el resto del mundo está extrayendo es inequívoca. Si un país de tamaño medio carece de armamento nuclear y mantiene desacuerdos con potencias como Estados Unidos o Israel, se expone al riesgo de ser atacado. La conclusión lógica, desde esa perspectiva, es que la disuasión nuclear deja de ser una opción y pasa a convertirse en una necesidad estratégica. Por tanto, no solo no se han cumplido los objetivos, sino que se podría estar incentivando exactamente aquello que se pretendía evitar. Otro punto clave en el discurso oficial merece una corrección. Se ha afirmado que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. No es así. En realidad ha sido el mercado asegurador internacional, concretamente Lloyd's de Londres, el que ha paralizado el tránsito. ¿La razón? El estallido de un conflicto armado. Y ese conflicto, conviene subrayarlo, no surgió de la nada. Como consecuencia directa, el tráfico marítimo ha sufrido un colapso significativo. Antes del conflicto, transitaban aproximadamente 75 petroleros diarios. Hoy esa cifra se ha reducido a apenas 3 o 4. En términos globales, hablamos de una disrupción masiva en una de las arterias energéticas más importantes del mundo. Las implicaciones son profundas y en muchos casos aún no plenamente comprendidas. Ya estamos observando escasez crítica en sectores clave. Si el problema de los fertilizantes no se resuelve con rapidez, el mundo podría enfrentarse a hambrunas en un plazo de 6 a 10 meses. No se trata de una amenaza abstracta. Afectará a regiones enteras, desde África hasta Asia. Además, la cadena de suministro tecnológica también está en riesgo. Países como Taiwán, Corea del Sur y Japón dependen de recursos específicos, como el helio, que ahora están comprometidos. Sin estos insumos, la producción de microchips, esencial para la economía global, podría verse gravemente afectada. Estamos en esencia ante una crisis de alcance mundial. Y lo más preocupante es la aparente falta de previsión en los centros de decisión política. En Washington, el enfoque ha sido marcadamente estrecho: priorizar los intereses estratégicos de Israel bajo la premisa de que su seguridad depende de la destrucción de Irán. Este discurso, frecuente en los pasillos del poder, se resume en una idea contundente: sacar a Irán del tablero.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno sugiere lo contrario. Lejos de debilitar la región en términos controlados, esta guerra podría estar configurando un escenario en el que otros actores clave, incluidos los estados del Golfo, enfrenten consecuencias devastadoras. Lo que hemos visto hasta ahora es igualmente revelador. Los sistemas de defensa aérea y antimisiles, en los que se ha invertido enormemente, no han cumplido las expectativas. Israel, por ejemplo, ha reducido significativamente su capacidad de respuesta ante los ataques entrantes, y en los Emiratos del Golfo, los sistemas defensivos tampoco han demostrado la eficacia prometida. Irán, por su parte, ha sido explícito en su postura. Si el conflicto se intensifica nuevamente, si se reanuda la campaña aérea tras la reposición de miles de municiones de precisión ya utilizadas, responderá de manera proporcional. Es decir, cualquier ataque a infraestructuras críticas, como plantas desalinizadoras o instalaciones energéticas, será replicado en territorio del Golfo. Y aquí radica uno de los riesgos más serios y menos discutidos. A lo largo de la costa occidental del Golfo Pérsico existen más de 50 plantas desalinizadoras. Estas instalaciones no son un lujo, son absolutamente esenciales para la supervivencia. Tomemos como ejemplo el caso de Arabia Saudí. Aproximadamente el 90% del agua potable de Riad depende de una de estas plantas. La destrucción de una sola de estas infraestructuras tendría consecuencias inmediatas y catastróficas. Una ciudad como Riad sería en la práctica inhabitable. La evacuación masiva sería inevitable. Y este escenario no se limitaría a un solo país. Podría repetirse en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y otros estados de la región. En definitiva, lo que está en juego ya no es únicamente un conflicto regional, es una cadena de consecuencias que amenaza con desestabilizar sistemas esenciales a escala global. Y como suele ocurrir en estos casos, las decisiones que nos han llevado hasta aquí parecen haberse tomado con una visión notablemente limitada de sus efectos a largo plazo. Si ampliamos el análisis más allá del plano inmediato, lo que emerge es una crisis sistémica de gran escala. La interrupción del flujo energético no solo afecta a los mercados, sino que desencadena efectos en cadena en sectores esenciales. El problema de los fertilizantes, por ejemplo, no es un asunto menor ni técnico, es un indicador adelantado de inseguridad alimentaria global. Si no se resuelve con rapidez, el resultado será una escasez masiva de alimentos en múltiples regiones del mundo en cuestión de meses. Hablamos de un impacto directo en África, en Asia y en cualquier economía dependiente de importaciones agrícolas o insumos industriales. A esto se suma un elemento menos visible pero igualmente crítico: la producción tecnológica. Las economías avanzadas de Asia, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, dependen de recursos estratégicos como el helio para la fabricación de microchips. La interrupción de este suministro amenaza con paralizar sectores enteros de la economía global. En conjunto, lo que se perfila es una crisis de proporciones verdaderamente globales. Y sin embargo, la respuesta política en Washington ha sido, en gran medida, unilateral y centrada en objetivos estratégicos estrechos. La prioridad ha sido clara: responder a las demandas de Israel bajo la premisa de que su seguridad requiere la neutralización total de Irán. Esta narrativa, frecuente en los círculos políticos estadounidenses, se resume en una expresión recurrente: eliminar a Irán del tablero, pero la realidad estratégica apunta en otra dirección. Lejos de debilitar a Irán de manera decisiva, el conflicto está generando nuevas vulnerabilidades en toda la región del Golfo. Un aspecto particularmente revelador ha sido el desempeño de los sistemas de defensa aérea y antimisiles. Durante años estos sistemas han sido presentados como altamente eficaces. Sin embargo, en la práctica, han mostrado limitaciones significativas. Israel, por ejemplo,
ha reducido notablemente sus respuestas a los ataques con misiles, y en los estados del Golfo las defensas no han cumplido con las expectativas proyectadas. Esto tiene implicaciones directas. Irán ha dejado claro que en caso de una reanudación del conflicto a gran escala, especialmente tras la reposición de miles de municiones guiadas ya utilizadas, responderá de forma simétrica. Es decir, cualquier ataque contra su infraestructura será replicado contra objetivos equivalentes en el Golfo. Aquí es donde la situación adquiere un carácter crítico. Las infraestructuras civiles, especialmente las plantas desalinizadoras, se convierten en objetivos estratégicos de facto. En la costa occidental del Golfo Pérsico existen decenas de estas instalaciones, fundamentales para el suministro de agua potable. Tomemos el caso de Arabia Saudí. En ciudades como Riad, aproximadamente el 90% del agua depende de la desalación. La destrucción de una sola planta clave no sería un inconveniente temporal. Supondría la inviabilidad inmediata de la ciudad. La evacuación masiva sería inevitable. Este escenario no es exclusivo de Arabia Saudí. Podría repetirse en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Kuwait, generando una crisis humanitaria de gran magnitud en cuestión de días. A pesar de estos riesgos, las señales desde Washington apuntan a una posible intensificación de la campaña militar. Es previsible que se plantee una extensión de las operaciones durante varias semanas adicionales, acompañada de declaraciones de éxito estratégico y potencialmente de la introducción de opciones sobre el terreno. Entre estas opciones se encuentra el despliegue de fuerzas terrestres en islas estratégicas dentro del Golfo Pérsico. Sin embargo, esta estrategia plantea interrogantes fundamentales. El primero es logístico. ¿Cómo se despliegan estas fuerzas en un entorno altamente vigilado y contestado? La Marina estadounidense, según diversas evaluaciones, se mantiene a considerable distancia del Golfo, lo que complica cualquier operación directa. La alternativa, la infiltración a través de territorios aliados como los Emiratos, es posible, pero introduce nuevos riesgos en un entorno operativo radicalmente distinto al de conflictos anteriores. Y aquí es donde entra en juego un cambio clave en la naturaleza de la guerra moderna. Ya no se trata de conflictos asimétricos tradicionales. Estamos ante un modelo de guerra basado en la integración de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo que se conoce como ISR, combinado con capacidades de ataque de largo alcance. Este sistema permite identificar objetivos en tiempo real mediante plataformas espaciales, sensores terrestres e incluso dispositivos en el lecho marino. Toda esta información se integra en estructuras de mando distribuidas que pueden activar ataques precisos en cuestión de minutos. Los medios empleados incluyen misiles balísticos de alcance intermedio, misiles tácticos, drones y misiles de crucero. La capacidad de detectar y atacar un objetivo casi instantáneamente representa un cambio radical en el equilibrio del campo de batalla. Este tipo de capacidades ya ha sido demostrado en otros conflictos recientes, donde ha tenido un impacto significativo en la reducción de fuerzas enemigas, y ahora estas mismas herramientas están siendo empleadas en este escenario. En este contexto, cualquier operación terrestre enfrenta desafíos extraordinarios. Las fuerzas deben ser desplegadas sin ser detectadas, concentradas en puntos específicos y posteriormente transportadas a objetivos insulares. Todo ello bajo la amenaza constante de ataques de precisión. Además, una vez en el terreno, surge la cuestión de la defensa. Los sistemas actuales han demostrado limitaciones y gran parte de la capacidad defensiva se encuentra en plataformas navales alejadas del área inmediata de operaciones. El resultado es un panorama en el que las probabilidades de éxito son, como mínimo, inciertas. La incapacidad para neutralizar las redes de ataque de largo alcance del adversario plantea un riesgo significativo de pérdidas inaceptables. De hecho, este no es un problema nuevo.
Ya en 2010, altos responsables del Departamento de Defensa estadounidense advertían que, sin la capacidad de desactivar estos sistemas, operaciones anfibias o aerotransportadas resultarían inviable debido al nivel de riesgo. La historia militar respalda esta evaluación. Intentar proyectar fuerza en un entorno donde el adversario mantiene capacidades intactas de vigilancia y ataque de precisión es, en esencia, una apuesta de alto riesgo. En consecuencia, lo que observamos no es solo una prolongación del conflicto, sino una escalada potencial hacia un escenario en el que las herramientas tradicionales de poder militar pueden resultar insuficientes frente a las nuevas realidades del campo de batalla moderno. Si observamos la evolución reciente de los conflictos, queda claro que estas capacidades no son teóricas. Rusia, por ejemplo, ha demostrado progresivamente este modelo de guerra en Ucrania. El resultado ha sido devastador en términos de pérdidas humanas y presión sostenida sobre las fuerzas ucranianas. Y lo que estamos viendo ahora es la aplicación de ese mismo enfoque contra intereses occidentales. Esto nos lleva a una cuestión fundamental cuando se plantea el uso de fuerzas terrestres. El primer desafío no es combatir, sino llegar al teatro de operaciones sin ser detectado. En un entorno dominado por sistemas ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cualquier movimiento significativo corre el riesgo de ser identificado en tiempo real. Incluso si las tropas logran desplegarse, surge un segundo problema: la concentración de fuerzas. Las operaciones militares requieren agrupar efectivos, pero en un escenario donde el enemigo puede detectar y atacar rápidamente, esa concentración se convierte en un punto vulnerable. A esto se añade la complejidad logística de trasladar tropas hacia objetivos específicos, como islas estratégicas en el Golfo. Y una vez allí, la cuestión crítica es cómo protegerlas. Los sistemas actuales de defensa aérea y antimisiles han demostrado limitaciones claras, y gran parte de estas capacidades se encuentran en plataformas navales situadas a considerable distancia. El resultado es un panorama poco alentador. Las probabilidades de éxito de estas operaciones son, como mínimo, cuestionables. Y esto no es una opinión aislada. Ya hace más de una década, altos responsables del Departamento de Defensa estadounidense advertían que, sin neutralizar las redes de ataque de largo alcance del adversario, operaciones anfibias o aerotransportadas resultarían demasiado costosas en términos humanos y materiales. Por tanto, insistir en este tipo de estrategias, sin resolver esa vulnerabilidad fundamental, plantea serias dudas sobre la viabilidad del enfoque actual. En paralelo, existe otro problema igualmente importante, el de los objetivos. Tras semanas de campaña aérea surge una pregunta inevitable: ¿quedan realmente objetivos militares significativos por atacar? ¿O se está recurriendo a los mismos blancos con la esperanza de obtener resultados distintos? La historia sugiere que esta segunda opción suele ser un error. Los adversarios no permanecen estáticos. Reubican sus activos, se adaptan, evolucionan. Pensar que el enemigo simplemente espera ser encontrado es subestimar su capacidad de respuesta. De hecho, esta subestimación parece haber sido una constante. La escala del desafío que representa Irán, tanto en términos geográficos como estratégicos, ha sido ampliamente infravalorada. Nos encontramos ante un país con una geografía compleja, marcada por montañas, desiertos y una profundidad territorial considerable. Pero más allá del terreno hay un factor aún más determinante: la cohesión nacional. A diferencia de otros escenarios donde las estructuras estatales eran frágiles o artificiales, Irán posee una identidad histórica sólida, una cultura arraigada y una estructura estatal consolidada. Este punto es crucial. Las experiencias previas en conflictos con actores más débiles, como Afganistán o Irak, han generado una percepción distorsionada de la capacidad militar occidental.
En esos casos, los adversarios carecían de sistemas avanzados de defensa, fuerzas aéreas relevantes o estructuras navales significativas. En consecuencia, se desarrolló una sensación de superioridad que no necesariamente se sostiene frente a un adversario más complejo y preparado. Este fenómeno no es nuevo en la historia militar. Un ejemplo ilustrativo es el del Imperio Británico a principios del siglo XX. Durante décadas, sus fuerzas estuvieron centradas en operaciones coloniales contra oponentes relativamente débiles. Esto generó una estructura militar eficaz para ese tipo de conflictos, pero menos preparada para enfrentamientos de alta intensidad contra potencias equivalentes. El resultado fue evidente al inicio de la Primera Guerra Mundial. El ejército británico, aunque profesional y competente, no estaba diseñado para una guerra prolongada en el continente europeo. Las consecuencias fueron costosas y prolongadas. La lección es clara: no se puede emplear una fuerza diseñada para conflictos limitados en escenarios de alta intensidad sin asumir riesgos significativos. En el caso actual, la comparación resulta pertinente. Durante décadas, Estados Unidos y sus aliados han operado con fuerzas optimizadas para intervenciones rápidas y limitadas. Esto ha implicado, entre otras cosas, una reducción de capacidades industriales y logísticas a gran escala. Hoy esa decisión estratégica comienza a mostrar sus limitaciones. La capacidad de producción militar, por ejemplo, está lejos de los niveles históricos. Mientras que en el pasado se podían fabricar grandes cantidades de equipamiento en tiempos reducidos, actualmente la producción es más lenta y limitada. En contraste, otros actores globales han desarrollado capacidades industriales más robustas. China, por ejemplo, puede producir componentes clave para sistemas de misiles en volúmenes significativamente superiores. Esta diferencia no es menor. En un conflicto prolongado, la capacidad de reposición es tan importante como la capacidad inicial. Por tanto, la cuestión no es solo militar, sino estructural. ¿Tiene Occidente la capacidad industrial necesaria para sostener un conflicto de alta intensidad durante un periodo prolongado? La evidencia sugiere que esta capacidad es, en el mejor de los casos, limitada. A esto se suma otro factor estratégico: la naturaleza del adversario. Irán no es un estado fragmentado ni una construcción política reciente. Es una nación con una identidad consolidada, una historia milenaria y una población que, en términos generales, muestra un alto grado de cohesión. Este elemento distingue claramente este escenario de conflictos anteriores en la región, donde las divisiones internas podían ser explotadas con mayor facilidad. En consecuencia, la idea de una resolución rápida del conflicto, basada en experiencias pasadas, parece cada vez menos realista. Las comparaciones con enfrentamientos anteriores, particularmente contra actores no estatales o estados debilitados, resultan insuficientes para comprender la complejidad actual. Estamos, en definitiva, ante un conflicto que desafía muchas de las suposiciones sobre las que se han construido las estrategias militares recientes, y esa desconexión entre expectativas y realidad es, en sí misma, uno de los mayores riesgos en el desarrollo de esta crisis. A medida que el conflicto se desarrolla, emerge un patrón cada vez más evidente: una desconexión entre la percepción política y la realidad estratégica. Durante años se asumió que escenarios como este podrían resolverse con rapidez, replicando experiencias anteriores en la región. Sin embargo, esa premisa no se sostiene frente a un adversario con las características de Irán. Irán no es un estado improvisado ni una entidad frágil. Es, en términos geopolíticos, una fortaleza. Su territorio está protegido por barreras naturales, montañas, desiertos, que complican cualquier operación militar convencional. Pero más allá de la geografía, lo que realmente marca la diferencia es su cohesión interna. A diferencia de los estados surgidos
tras acuerdos coloniales en Oriente Medio, donde las divisiones internas han sido históricamente explotadas, Irán posee una identidad nacional consolidada. Su población comparte una historia, una cultura y una estructura estatal que refuerzan su resiliencia frente a presiones externas. Esta realidad contrasta con la experiencia previa de actores como Estados Unidos e Israel, acostumbrados a enfrentarse a oponentes con capacidades limitadas o estructuras debilitadas. Incluso en casos más complejos, como Hezbollah, se ha evidenciado que organizaciones con una base social sólida pueden ofrecer una resistencia mucho más efectiva de lo previsto. En este contexto, la situación actual se presenta como un desafío estratégico de primer orden. No se trata únicamente de capacidades militares, sino de la naturaleza misma del conflicto. Y, en este punto, la figura del liderazgo político adquiere una relevancia central. En el caso de Estados Unidos, el papel del presidente es determinante. Existe un debate creciente sobre el proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca, particularmente en lo que respecta a la influencia de su entorno inmediato. Algunas voces sostienen que el presidente es altamente influenciable, que sus decisiones responden en gran medida a las últimas opiniones que escucha. Sin embargo, esta interpretación simplifica en exceso una realidad más compleja. Lo que parece más plausible es que el presidente opera dentro de un marco limitado de referencias, condicionado por su propia experiencia y estilo de liderazgo. Se trata de un perfil más cercano al de un estratega de comunicación que al de un analista geopolítico. Su fortaleza radica en la narrativa, en la capacidad de proyectar mensajes y moldear percepciones. Pero ese enfoque no siempre se traduce en una comprensión profunda de sistemas internacionales complejos. Además, existe una tendencia a rodearse de figuras que refuerzan sus propias convicciones en lugar de desafiarlas. Esto no es exclusivo de un solo líder, es una característica recurrente en la historia política. Los líderes, en muchas ocasiones, buscan confirmación más que contraste. El resultado es un entorno donde las decisiones pueden carecer del debate crítico necesario. En el ámbito militar, esto se traduce en la selección de asesores que comparten una misma visión operativa, frecuentemente centrada en el poder aéreo y en la eficacia de ataques de precisión. Esta perspectiva, aunque válida en ciertos contextos, ha demostrado ser insuficiente en conflictos prolongados o frente a adversarios con capacidades adaptativas. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos donde la superioridad tecnológica no se ha traducido en victorias estratégicas decisivas. En paralelo, se observa una creciente preocupación por el estado de las capacidades militares estadounidenses, particularmente en lo que respecta a municiones y sistemas de defensa aérea. Informes recientes apuntan a niveles de inventario críticamente bajos, una situación agravada por el apoyo continuo a otros conflictos internacionales. Aunque se han anunciado acuerdos industriales para aumentar la producción, estos procesos requieren tiempo. Y el tiempo es precisamente el recurso más escaso en un conflicto en curso. Este problema pone de relieve una cuestión estructural más amplia: la capacidad industrial. Durante décadas, Estados Unidos operó bajo la premisa de que su superioridad tecnológica compensaría cualquier limitación en volumen. Sin embargo, en un escenario de guerra prolongada, la capacidad de producción se convierte en un factor decisivo. En este ámbito, la comparación con otras potencias